Tengan amigos, muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión. Los demás colegas seguramente se nos van a unir en el transcurso de la sesión. Entonces, ahora mismo, recordemos un poco lo que hemos visto. Vea la frase, ponle cifras a tus sueños. Estamos hablando de modelación financiera con la intencionalidad de que sea para emprendedores y profesionales y público en general de interés. Vamos con la lógica. Primero estamos en la primera etapa, en la etapa de creación de una empresa. Cuando uno crea un emprendimiento, como lo hemos visto en pasadas sesiones, generalmente lo puede hacer de manera empírica o puede aplicar la la ciencia financiera, que nos ayuda a tomar decisiones con base a datos, fundamentalmente conduciendo dos variables importantes a la hora de tomar una decisión, que es primero conocer el nivel de rentabilidad de un proyecto de inversión y la siguiente R es conocer el nivel de riesgo. En la sesión anterior, nosotros hemos trabajado con emprendimiento de un gimnasio, donde hemos determinado nosotros la rentabilidad. Ahora, en esta parte lo que vamos a hacer es determinar el nivel de riesgo. Y en función a las dos R, riesgo rentabilidad, tomar la decisión de aceptar o rechazar la inversión. Una vez que se ha pasado el filtro de la creación, viene la operación. En la operación, esta parte es cuando el negocio está en marcha. Cuando el negocio está en marcha, hay aspectos importantes que debo de considerar y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Posteriormente, viene el crecimiento, es decir, eh, nuevamente una empresa, el crecimiento se planifica, una empresa que tiene un crecimiento sin planificación, un crecimiento desordenado, puede matar la empresa en cuanto a liquidez, porque recuerden siempre la lógica financiera. Si usted quiere crecer, tiene que invertir más. Si tiene que invertir más, tiene que financiarse. Debe cuidar bien su estructura de capital, puesto que si acude a mucha deuda, es decir, si acude a mucha deuda financiera, está recurriendo a mucho apalancamiento financiero y eso puede llevar a un elevado riesgo financiero. Y ante un contexto externo, tanto del macroentorno o del microentorno desfavorable, podría llevar a su empresa o emprendimiento a la quiebra. Entonces, amigos, recordemos un poco la secuencia lógica de lo que es una evaluación de una inversión. Cuando nosotros evaluamos una inversión, ¿qué es lo que hacemos? Definimos un horizonte de evaluación, es decir, por cuánto tiempo vamos a evaluar la inversión, 1, 2, 3, 4 años. Nosotros definimos cuánto vamos a invertir, definimos la inversión inicial, y luego de esta inversión inicial, esperamos que en el tiempo, esta inversión que hemos realizado, esperamos que en el tiempo nos genere flujo de caja, es decir, el dinero tiene que producir más dinero. Esa es la lógica central. Y luego, ¿pero qué sucede? La inversión está en el periodo actual y estos flujos que la inversión va a generar están en el futuro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos traerlos al presente. Necesitamos traerlos al presente para poder ver o validar la rentabilidad del emprendimiento. Y para traer estos flujos que están en el futuro al presente necesitamos una tasa de descuento, que generalmente es el costo promedio ponderado de capital. Entonces, en función a la inversión, los flujos, la tasa, nosotros calculamos una métrica de rentabilidad. Calculamos un valor actual neto, que es donde hemos llegado a la anterior sesión. Y si ese valor actual neto, digamos, es 60.000, solamente por un número, ¿qué significa eso? Y si tenemos un costo de capital de 20%, significa que el proyecto de inversión está cubriendo con el costo de capital. Y cuando nosotros decimos que un proyecto de inversión está cubriendo con el costo de capital,
Lo que estamos diciendo en términos bien sencillos es que el proyecto está cubriendo con la expectativa del banco, es decir, está permitiendo cubrir las obligaciones normales con el banco, está cubriendo la deuda, así como también está cubriendo la expectativa de rentabilidad del dueño. Cuando tenemos un banco positivo, decimos que estamos cubriendo con el banco, estamos cumpliendo con el banco y también estamos cumpliendo con la expectativa de los dueños. Pero aparte de eso, el proyecto genera valor en este importe monetario. Ahora bien, sabemos que el proyecto genera valor, pero sin embargo, recuerden que estos flujos están en el futuro y el futuro es incierto. Entonces, cuando nosotros hemos construido estos flujos, nosotros hemos partido de un precio de venta, hemos partido de un costo variable unitario, tenemos los costos fijos del emprendimiento, tenemos los volúmenes de venta, básicamente. Entonces, ¿qué pasaría si algunas de estas variables cambian en el tiempo? O también podemos incorporar variables como, por ejemplo, la tasa de inflación. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cómo impacta a nuestros flujos? Entonces, estas variables pueden cambiar en el tiempo. En consecuencia, tomar una decisión con base a un número puntual no es correcto. Deberíamos nosotros hacer al menos un análisis de escenarios, de escenario o de sensibilidad para identificar, digamos, si nuestro proyecto de inversión es rentable pese a un escenario de estrés. ¿Qué quiere decir? Este proyecto de inversión es rentable ahora mismo, pero en un peor escenario también lo sería. Cuando nosotros nos preguntamos qué pasaría si el precio cae, si el costo sube, si vendemos menos de lo esperado, si existe una elevada inflación. Cuando nosotros nos preguntamos qué pasaría si cambian algunas de estas variables que en un principio permanecían constantes, ya nosotros estamos haciendo análisis de riesgo. Entonces, para hacer un análisis de riesgo, requerimos lo que ya nosotros tenemos ahora mismo. Nosotros en la anterior sesión hemos construido un modelo financiero. Hemos construido un modelo financiero. Y tenemos variables de entrada. La variable de entrada, como les mencioné antes, puede ser el precio de venta, pueden ser los costos variables unitarios, puede ser, podemos tener como variable de entrada los costos fijos, podemos tener el volumen de ventas, podemos tener la tasa de inflación, podemos tener como variable de entrada la tasa activa, la tasa que nos cobra el banco, podemos tener como variable de entrada también la rentabilidad del inversionista. Entonces, vean que podemos tener un conjunto de variables de entrada que nosotros le llamamos X, es decir, variables independientes. Y luego tenemos una variable Y, que es el indicador que estamos tomando, que el mejor indicador de evaluación es el BAN. Tenemos nuestra Y, el BAN. Pero también nosotros hemos elaborado un modelo, ¿sí? El modelo se llama, hemos elaborado un flujo de caja libre. Sería el modelo, ¿sí? ¿Y qué es un flujo de caja libre? Simplemente es la proyección del potencial de generación de caja de la inversión, o sea, cuánto de dinero puede generar nuestra inversión. Y a partir de los flujos calculamos la variable de salida, que es el BAN. Entonces, ¿cómo funciona el análisis de riesgo?
El análisis de riesgo hace lo siguiente: Y en función de X. Entonces, aquí lo que debo preguntarme es si cambian algunas de estas variables, es decir, si cambia el precio, si cambia el costo variable, si cambian los costos fijos, si cambia la cantidad vendida, si cambia la tasa de inflación, si cambia la tasa activa. O sea, ¿cuál es el impacto de cualquiera de estas variables en el valor actual neto, que sería el BAM? Y ahí podemos hacer múltiples herramientas como análisis de sensibilidad, análisis de escenario, puntos de equilibrio, que todo eso lo vamos a ver en instante nada más. Entonces voy a dejar de compartir, amigos, la pantalla, y lo que les voy a compartir ahora mismo es el libro de Excel en el cual hemos trabajado. Simplemente hacer una pequeña recapitulación del caso que hemos visto. Sí, comparto nuevamente el caso. Hemos trabajado con el caso de la creación de un gimnasio, donde nos plantea un contexto, amigos. Tenemos las inversiones iniciales, tenemos la demanda estimada, tenemos los costos fijos, tenemos los gastos fijos mensuales, tenemos la estructura de financiamiento, y lo que hemos hecho en la anterior sesión, básicamente hemos elaborado el flujo de caja libre, hemos determinado el costo de capital y hemos determinado el banco. Entonces, ahora en esta primera etapa de la sesión, lo que vamos a hacer es el análisis de riesgo. Entonces, tenemos aquí el Excel donde hemos partido los datos, hemos determinado la estructura de inversión y financiamiento, hemos proyectado los ingresos, el costo de venta, los gastos operativos, la depreciación y la amortización, hemos proyectado la depreciación de los activos, hemos proyectado la amortización de la inversión diferida, hemos elaborado el estado de resultados, hemos construido el flujo de caja libre del emprendimiento, y aquí hemos hecho la evaluación donde nos dio un BAM positivo, una TIR superior al costo promedio pondero de capital. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, como le mencioné antes, vamos a elaborar un modelo. Y un modelo funciona con variables de entrada y variables de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Acerco la pantalla. Primero, vamos a construir un modelo. Vamos a colocar aquí las variables de entrada. Tenemos detalle, tenemos valor, tenemos unidad. Entonces, ¿qué variables de entrada podemos considerar? Las que queramos, pero hay unas que son fundamentales a la hora de evaluar una inversión. Primero vean que en este proyecto de inversión hemos asumido que los costos variables son fijos, que los gastos de operación también son fijos. Entonces, pero usted dirá, pero eso no es tan correcto porque en el mundo existe inflación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que incorporar esas variables. Y la variable de salida va a ser siempre el BAM por excelencia, que es la variable que es el indicador de rentabilidad, o más que rentabilidad, generación de valor, más potente. Entonces, amigos, ahí tenemos el BAM y necesitamos incorporar aquí variables de entrada, como por ejemplo la tasa de inflación. La tasa de inflación es una variable importante que debemos de considerar cuando hacemos un proyecto de inversión o cuando queremos evaluar la viabilidad de un nuevo emprendimiento. Vamos a asumir ahora mismo una tasa de inflación, digamos, del orden del 12%. O si alguien me da el dato de la inflación acumulada de Bolivia,
pero esperemos que la economía se estabilice. Estamos asumiendo que estamos evaluando para el siguiente año, vamos a asumir una inflación, digamos, del 12%, ¿no? Es igual a una inflación de dos dígitos, igual que es considerada elevada esta inflación. Entonces, esta inflación la vamos a cargar a los costos, ¿sí? A los costos, vamos a asumir que mi costo de venta van a estar indexados a la inflación, más la tasa de inflación que estoy colocando ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cargando la inflación a mis costos. Mis costos ya ahora mismo están creciendo a una tasa, ya no son fijos. De igual manera, voy a afectar la inflación a algunos ítems. Por ejemplo, los costos fijos van a ser afectados también por la inflación. Uno más, la tasa de inflación, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy cargando la inflación a mis costos fijos. Ahora mis costos van a crecer una tasa. ¿Cuáles son las implicancias financieras de hacer eso? Obviamente que al hacer eso, ¿sí? Estoy matando el proyecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjese, solo tenemos utilidad las primeras gestiones. ¿Y por qué? Porque si bien he subido los costos y los gastos, pero no he ajustado mis precios. Generalmente los precios también se ajustan a la inflación. Entonces aquí vamos a colocar la tasa de incremento en el precio de venta. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Trasladan la inflación al precio. Pero la pregunta es, ¿será que las empresas, amigos, trasladan el 100% de la inflación al precio? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí vamos a colocar porcentaje, amigos, porcentaje de traslado de la inflación al precio de venta. Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear que la empresa traslada el 100% de la inflación al precio. Es decir, si tengo una inflación del 12%, vamos a asumir que la empresa tiene el líder en el mercado y la empresa no se hace el lío y dice, ok, si tenemos una inflación del 12% que está afectando a mis costos, que está afectando a mis gastos, entonces, ¿por qué la tengo que absorber yo? Porque si la inflación usted le impacta, digamos, en sus costos y su gasto, lo que está haciendo es, en términos financieros, usted como emprendedor está absorbiendo el efecto de la inflación. Pero generalmente el empresario, ¿qué es lo que hace? La inflación obviamente impacta en sus costos, pero el empresario o todas las empresas le trasladan ese efecto inflacionario al consumidor a través del precio de venta. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo, voy a hacer un supuesto bien simple, voy a decir, ¿sabe qué? De la inflación que existe, el 100% se lo voy a cargar al precio, es decir, el 12%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ahora mismo mis precios también se van a indexar a la inflación. También. Uno más, la tasa de inflación que he definido, mejor dicho, el señor por uno más la tasa que tenemos acá, amigos. Y esta tasa usted la inmoviliza con la función F4. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos partiendo de la lógica de que existe una inflación y lo que hace la empresa, esa inflación se la traslada al precio de un 100%. Ahora, veamos cómo estábamos antes. Si existiera cero inflación, ese es nuestro resultado. Pero si existe inflación, ¿qué quiere decir esto? Que
más son los aspectos positivos que los negativos, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Generalmente las empresas no trasladan el 100% de la inflación al precio. Digamos, si trasladáramos 50%, no sería muy viable. Si trasladáramos el 80%, ahí sí podríamos ser viables. Es decir, vamos a asumir para este ejemplo que nosotros, ante una inflación de 12%, podemos trasladar el 80% de la inflación al precio. Entonces, aquí tenemos un primer variable, ¿no? Y aquí hay preguntas que nosotros podemos responder ahora mismo con el Excel. Por ejemplo, una pregunta importante es encontrar, aquí voy a colocar lo que se llama valores extremos. Voy a colocar aquí valores extremos. Entonces, eh, amigos, ¿qué es un valor extremo? Por ejemplo, ahora mismo nuestro pan es positivo, con una inflación de 12%. Pero ya tenemos un modelo financiero, simple, pero ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la explicación inicial, un modelo financiero siempre funciona de la siguiente forma. Y en función de X. Ya nosotros tenemos las X. ¿Qué quiere decir? X1, X2 y tenemos la Y. Es decir, si cambiamos cualquiera de estas variables, obviamente se afectará a Y. O sea, la X, recuerden que en lenguaje de las matemáticas se conoce como una variable independiente y a la Y, amigos, la denominamos una variable dependiente. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar, ok, nuestro proyecto actualmente con una inflación de 12% tolera, pero cuál será el extremo? ¿Cuál será el valor extremo? ¿Cuál será el valor? ¿Cuál será el valor extremo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el cursor en la variable y usted se va a ir a buscar la pestaña datos, ¿sí? Y va a ingresar a esa pestaña datos, amigos, clic ahí, y aquí vamos a trabajar con una opción que tiene el Excel, una opción que tiene el Excel que se llama análisis de hipótesis, o en unas computadoras aparece con análisis easy, ¿sí? Análisis easy. Entonces, lo que es importante, esta, por ejemplo, es la herramienta que tiene el Excel para hacer análisis de riesgo. También pues, hay herramientas como por ejemplo el Crystal Ball, que también es una herramienta potente para hacer análisis de riesgo, pero también podemos usar el Excel. Ahora, por ejemplo, en la mañana estábamos viendo el tema de una propuesta para una viabilidad en cuanto a la capacidad de pago de una empresa. Y estábamos charlando, digamos, con el gerente de lo que debe contener un informe. Y básicamente el mejor informe o el mejor reporte que uno puede hacer es aquel reporte que no requiere explicación. Es decir, por ejemplo, un checklist que yo manejo en clases es esto. Cuando un estudiante me plantea un objetivo general para un trabajo, yo le digo, si tú me dices tu objetivo general y yo lo entiendo, está perfecto. Pero si tienes que explicármelo, ya estamos mal. Entonces tiene que ser simple e entendible. Para igual identificar un problema financiero en una empresa, igual hay una forma de redactar bien el problema de una empresa. Si usted redacta bien el problema de una empresa de una forma poderosa y potente, podrá encontrar la solución. El día de mañana les voy a enseñar
una metodología, la metodología Tosca, que me parece interesante, que es una metodología que me permite redactar correctamente el problema financiero de una empresa. ¿Y por qué es importante esto? Y parece obvio, ¿no? Pero a veces lo obvio no es tan obvio. Si usted redacta de manera correcta un problema, pues todos sus esfuerzos van a estar orientados a la solución del mismo. Pero si usted redacta mal el problema o identifica mal el problema, por ahí usted está atacando un síntoma y no así el problema. Y por lo tanto, va a tener una solución momentánea y no una solución correcta. Entonces, amigos, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros en nuestro informe de riesgo no tiene que ser tan ampuloso, tiene que ser simple, pero entendible. Ese es el mensaje que les quiero dar. Una parte importante que le preguntaría a cualquier evaluador es, ok, tu proyecto de inversión, ¿qué tolerancia tiene a incremento de la inflación? ¿Cuánto podría tolerar? Entonces, usted da un clic aquí, da un clic y aparecen tres herramientas, tres opciones. De esas tres opciones, nosotros vamos a tomar la opción de buscar objetivo. Damos un clic y aquí el Excel conversa con nosotros. ¿Qué me pide? Definir celda. Cuando me pregunta el Excel definir celda, me está preguntando cuál es tu Y. ¿Cuál es tu Y? Definir celda significa decirme cuál es tu Y con la cual tú quieres trabajar. Entonces, usted le da un clic aquí y da un clic. Ya, ok, esta es la Y. Luego me pregunta qué valor quieres que tenga. ¿Sí? En esta parte, en esta parte, en esta parte, eh, se decide un valor. O sea, nosotros decidimos qué valor queremos que tenga. En esta parte nosotros decidimos, amigos, un valor. Y en este caso, el valor extremo, ¿cuál es? Cero. Es decir, que ahora mismo el proyecto es viable. Pero cuando, digamos, estamos en el equilibrio, si ustedes quieren, cuando el BAN es igual a cero. Cuando el BAN es igual a cero, el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital, pero no está generando valor. Cuando digo cubriendo el costo de capital, estoy diciendo que está haciendo feliz al banco y está haciendo feliz al dueño, pero no está generando ese adicional. Cuando el Excel me pide cambiando la celda, cuando el Excel pide eso, lo que el Excel me está diciendo, en términos bien sencillos, me está diciendo, dame, dame una X para que yo cumpla o pueda cumplir tu orden. Dame una X, ¿no? Y ahí tenemos la X, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? Da un clic aquí, mire, da un clic y selecciona esta X. Perfecto. Entonces, lo que va a hacer el Excel, queridos amigos, lo que va a hacer el Excel, va a buscar un valor, va a buscar un valor que haga que el avance a cero. ¿Y eso cómo lo hacemos? Le decimos al Excel, busque y listo. 33% no dio. Usted agarra ese valor, lo copia y lo pega aquí con pecado de especias sobre los valores. Y lo hace porcentaje. ¿Ya? ¿Cuánto era antes? Antes era 12, ¿no es cierto? Dejémoslo como estaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente la inflación es 12%, pero nuestro proyecto podría tolerar un incremento de hasta un 32,52%, lo que significa un delta porcentual de cuánto. Cuando digo un delta, selecciono la D, me voy a estilo de letra y coloco símbolo, ya me aparece la letra de variación porcentual. Eh, ¿Cómo calculo la variación porcentual? Coloco el valor extremo menos el valor base sobre el valor base. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Mire que
En cuanto al proyecto de inversión con relación a la inflación, es altamente tolerable a cambios en inflación. Podríamos tolerar un incremento de un 170,98% en inflación. Fíjense, bien casi, podríamos tolerar casi, digamos, más que el doble, ¿no, amigos? Entonces, en economías estables, pues es poco probable que se duplique la inflación. Claro, claro está que nosotros ahora mismo en Bolivia estamos viviendo, digamos, un contexto no tan amigable en cuanto a la inflación, pero sin embargo, ustedes han visto la noticia, el tipo de cambio paralelo está bajando, este, y se espera pues con el nuevo cambio de gobierno que los indicadores macroeconómicos mejoren y la inflación se logre estabilizar, ¿no? Entonces, lo que quiero decirle con esto es que muy poco probable que la inflación crezca tanto, ¿no? Ahora, pero nosotros también tendríamos que analizar otras variables, no solamente la inflación. Entonces, en nuestro modelo podríamos incorporar muchas más otras variables. Por ejemplo, una variable a estudiar claramente es el precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta actualmente? El precio de venta que tenemos es de 500 por cliente. Entonces, vamos a trabajar con ese precio de venta, ¿sí? Este es boliviano por socio. Es una tarifa mensual que le damos por un socio. Entonces, es importante primero saber que tengo un modelo financiero. ¿Cómo sé que tengo un modelo financiero? Si, por ejemplo, aquí le coloco uno, debería cambiar el banco. Si yo le coloco uno, debería cambiar el banco. Pero vean que no cambia. Vean que no cambia. Este, ¿Me escuchan bien, amigos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende todo lo que estamos hablando? ¿Alguna consulta hasta aquí, amigos? ¿Estamos bien? sí, Licen, todo claro. Perfecto, ¿no? Dice que, claro, que el público que ahorita que tengo ahora mismo, todos ustedes pues ya son profesionales, entonces es un público diferente, aunque igual, como les mencioné, doy posgrado y consultoría, pero igual se queda el complejo de docente, ¿no? ¿Saben cuál es el complejo de docente, no? Cuando no hay muchas preguntas, o todo quedó muy claro, ¿no? O nadie entendió. Así que confío en su veredicto de ustedes, amigos. Genial, estamos bien entonces. Perfecto. Entonces, vean que cuando nosotros cambiamos aquí el precio, no cambió el banco. ¿Por qué se da eso? O se da porque falta vincular. Recuerden que todo el Excel tiene que estar vinculado. Ven que este valor tiene que estar vinculado, por eso coloco igual, tiene que estar vinculado al modelo, al modelo. Entonces, ahora si cambiamos este 500, digamos, le coloco uno, ¿qué va a pasar? Va a cambiar y todo lo demás va a cambiar. Entonces, ya está vinculado. Entonces, ahora mismo, digamos, con un precio de 500, nuestro emprendimiento es viable, pero nuestro emprendimiento, la pregunta es, ¿hasta dónde podríamos soportar? ¿Sí? ¿Hasta dónde podríamos soportar nosotros eh, una reducción del precio? Imagínense que digamos que ingrese bastante competencia y recuerden que lo último que hace la empresa o lo último que debe hacer una empresa es bajar precio, ¿no? Pero si bajamos, ¿hasta dónde podríamos bajar? Entonces nuevamente usamos la misma herramienta. Datos, amigos, nos vamos a análisis hipótesis, buscar objetivos. Y nuevamente el Excel conversa con nosotros y me hace la misma pregunta. Me dice, ok, dame, dame tu Y, ¿sí? ¿Cuál es tu Y? Yo le digo, ok, mi Y, mi Y es el banco, ¿sí? Ya hemos seleccionado el banco, ¿no?
Luego me dice, ¿qué valor quieres que tenga? Recuerden que aquí nosotros con el valor le colocamos 0. Cambiando la celda, ¿sí? En cambiando la celda, recuerden que en cambiando la celda nosotros tenemos que cambiar el precio, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar el precio. Ahí, correcto. Es decir, tenemos que cambiar el precio. Y luego lo que va a hacer el Excel es, va a buscarme un precio que haga que el van sea 0. Y listo, ya lo encontró. Y esto lo selecciono y lo copio y lo pego aquí. Y digamos, ¿y qué significa esto? Significa que dejémoslo como estaba antes, dejémoslo esto en 500, está así en 500, voy a borrar lo que he escrito. Y ahora, ¿qué significa? Que voy a colocar igual el valor extremo menos el valor base sobre el valor base, que significa que nuestro proyecto de inversión, o nuestro emprendimiento, miren amigos, es muy sensible a reducción del precio. ¿Qué quiere decir? Que podríamos tolerar una caída máxima si somos precisos y lo aumentamos 2 decimales. Es decir, podríamos tolerar nosotros que este precio, amigos, se reduzca hasta un máximo de 2,9%. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que este proyecto tiene, o la rentabilidad del proyecto tiene una baja tolerancia a una caída del precio. Es decir, que de 500 solo tolera una reducción del 2,9%. Quiere decir que el precio raramente es una variable altamente sensible. En comparación con la inflación, amigos, vean que podríamos tolerar que la inflación suba hasta un 170,98%. Pero eso no ocurre con el precio. Con el precio solamente podríamos tolerar que el precio se reduzca en un 2,9%. Otra variable que también debemos ver es el tema del costo de venta, ¿sí? Los costos variables, es decir, el costo variable unitario, que también es una variable a analizar. Vean que nuestro costo variable ahora mismo es 70, ¿sí? Igual es boliviano por socio. Y recuerden que si cambiamos esta variable, debería cambiar el BAN. Si ahora mismo le cambiamos, no cambia el BAN. Y esto se da porque aún no estamos vinculando. Es decir, ¿qué significa vincular, amigos? Que nos vamos al costo de venta, ¿sí? Colocamos aquí igual, colocamos igual. Y esa variable tiene que venir de aquí. Ahora sí está vinculado, observen, viene de modelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ahora, por ejemplo, esto lo bajo a 5, el van se dispara terriblemente, ¿no? Ahora, vamos a hacer el mismo análisis. Es decir, ubicamos el cursor en el van, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, amigos, buscar objetivo, que esta celda tenga el valor de 0. Y para eso vamos a cambiar el costo. Vamos a cambiar el costo. Le damos a aceptar. ¿Y qué encontramos? Que este valor usted lo copia. Copiar. Y acá lo pegamos. ¿Sí? Lo pegamos. Y acá decimos igual. Decimos, no nos olvidemos dejarlo como estaba antes. Estaba en 70, ¿no es cierto? Y de igual manera aquí hacemos una especie de análisis horizontal. Donde tenemos el valor extremo menos el valor base, cerramos paréntesis, sobre el valor base. Damos enter y esto, amigos, lo expresamos en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente tenemos nosotros un costo variable
de 70 bolivianos por socio y que podríamos tolerar que este valor se incremente hasta un 20,15%. Si el incremento del costo variable supera el 20,15%, ya el proyecto de inversión, queridos amigos, ya no sería viable, ya no sería rentable, ya no generaría valor de inversión. Entonces, ¿qué más podemos analizar? ¿Sí? Podemos analizar, digamos, de los gastos, ¿cuáles son los gastos más relevantes? Claramente, los gastos más relevantes que ustedes están viendo aquí son los sueldos y salarios y el alquiler, ¿no es cierto? Que son los gastos que son más fuertes. Segundo, nosotros podríamos trabajar con esos gastos que son fuertes. Los gastos fuertes, podríamos trabajar y también podríamos hacer un análisis. ¿Qué hacemos? Vamos a nuestros gastos de operación y lo que voy a hacer es control C y acá lo voy a pegar. Pero ¿qué sucede? Aún no están vinculados. Sí, vean que no están vinculados. Me voy a gasto operativo y ¿qué hago, amigos? Los vinculo. Usted coloca aquí igual, igual, y se va, amigos, a modelo, clic y jala hacia abajo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos vinculando. Entonces, actualmente, nuestra planilla asciende a este valor y adquiere este valor. Entonces, las preguntas que puedo hacer son las mismas. Es decir, me posiciono, amigos, en el BAN, usted se posiciona en el BAN y nuevamente se va a datos y en datos busca análisis de hipótesis, buscar objetivo, que el BAN sea cero y para eso vamos a cambiar los sueldos y salarios y le damos aceptar. Damos un clic, copiamos. ¿Cuánto era antes? Por si acaso. Voy a pedir para no olvidar. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Nuevamente me voy a datos, ubico el cursor en el BAN, se va a ir usted a análisis de hipótesis o análisis y sí, se va a ir a buscar objetivo y queremos que este BAN pues sea cero. Y para eso vamos a cambiar esta celda. Le damos a aceptar y ya cambió. Copiar, ¿no? Y aquí pegamos. Ahí pegamos y acá sería, nuevamente lo dejamos como estaba antes, este era lo que estaba antes, y luego acá decimos, igual sería, abro paréntesis, este señor menos este señor dividido entre este señor de acá. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que nuestro proyecto de inversión podría tolerar un incremento de la planilla de hasta un 9,4%. Es decir, si la planilla se incrementa por encima de este valor, ya nuestro proyecto de inversión no sería viable. La misma operación, amigos, vamos a hacer para los alquileres. Ubicamos el cursor en el BAN, nuevamente, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que el objetivo sea cero y vamos a cambiar el valor del alquiler. Le damos a aceptar y listo. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo copio, acá lo pego. Y aquí sería, nos faltaba, dejémoslo como estaba antes, ¿sí? Y nuevamente aquí, abrimos paréntesis, igual abrimos paréntesis, valor final, menos valor base, cierra paréntesis, dividido entre valor base.
Perfecto. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que el proyecto de inversión podría tolerar que el alquiler suba hasta un 12,9%. Y entonces, ¿qué otra variable más podríamos considerar? Ya hemos considerado tomar otra variable sería quizás la expectativa de rendimiento del inversionista, ¿no? De lo que quiere ganar el dueño. Sería también interesante la rentabilidad del inversionista, ¿no? O sea, el que pone dinero, ¿cuánto pide rentabilidad? El que pone dinero dice que en este caso pide una rentabilidad del 25%. Esa es la rentabilidad anual que pide el inversionista. O sea, ¿el inversionista cuánto pide? Pide esa rentabilidad. Pide un 25%. Entonces, me voy a ir aquí a inversión y financiamiento y esta expectativa de rentabilidad tiene que venir del modelo, de nuestro modelo. De aquí. Y le pregunto lo mismo ahora mismo, es decir, ubicamos el cursor en el BAN y nos vamos a datos, nos vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivos, que el BAN sea cero, cambiando la celda, rentabilidad del inversionista, y vean que hasta un 37%, ¿no? Podría cambiar, es decir, que actualmente el inversionista pide 25, pero si pide por encima de 37,02%, ya la inversión no sería viable. Es decir, podríamos tolerar que el inversionista incremente su expectativa de rentabilidad de hasta un 48,10%. Ahora bien, eh, vean que esto lo tenemos que ir colocando en un reporte, en un reporte. Vamos a ir armando un reporte de riesgo, ¿sí? El proyecto de inversión. Y le vamos a ir colocando nombres. Esto se llama, amigos, análisis del punto de equilibrio o de valores extremos. Valores extremos. Valores extremos. Entonces acá coloco la variable y acá el delta porcentual. Es decir, la variación porcentual. Lo acá símbolo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a modelo. Voy a copiar la variable que he analizado. Las variables. Ahí tenemos las variables. Precio de venta. Bueno, lo podríamos copiar una vez. ¿Sí? ¿No? Reporte. Pegamos. Quitamos lo que no nos sirve. Y ¿qué hacemos? Le expresamos en porcentaje. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es el absoluto. Amigos, el absoluto de qué? De la variación porcentual. Ahorita les explico qué significa eso. Symbol. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, selecciono esto. Me voy a formato condicional y le voy a dar barra de datos. Bien. Primero, vean que algunas variaciones son positivas, otras negativas. ¿Qué quiere decir esto? Esto también me sirve como para dar un checklist a la coherencia del modelo. ¿Ok?
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, si por ejemplo vemos esta variable aquí, por ejemplo, el van, el van en función a la tasa de inflación. ¿Qué sucede? Si, si la tasa de inflación sube, el van baja. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde podría subir la inflación para que van baje? Entonces, este número positivo tiene coherencia, es correcto, coherencia lógica. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el van en función del precio de venta, amigos, claramente nosotros nos damos cuenta de que cómo funciona esto. Si el precio cae, si el precio cae, ¿qué pasa con el van? El van cae, ¿correcto? Por favor, denme un minutito, amigos. Un minuto y ahorita regreso, por favor. Un minuto. Gracias, amigos. Entonces, les decía que, ¿qué pasa con el precio de venta? Si el precio de venta cae, el van también lo hace. Es por eso que aquí está el signo negativo, ¿sí? Que lo que estamos viendo nosotros, recuerden, es el punto de equilibrio. ¿Hasta qué punto puede caer el van? Entonces, el van va a caer siempre y cuando el precio lo haga. Ahora bien, ¿qué voy a hacer acá al ladito? Al ladito voy a colocar el absoluto, porque en realidad el signo me dice mucho, pero me interesa verlo todo en valor absoluto. ¿Para qué? Ahorita les explico para qué. Todos los expreso, amigos, en valor absoluto. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Para que yo pueda seleccionar toda la tabla y me pueda ir a datos, ¿sí? Y lo pueda ordenar, ¿no? Mira, aquí lo puedo ordenar. Me pide cómo quiero ordenarlo. Yo lo quiero ordenar, ¿sabe qué? De acuerdo a la variación absoluta. ¿De qué? Quiero de menor a mayor. Aceptar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Me lo está ordenando desde el menor al mayor. La gran pregunta es, lo que he hecho, ¿qué me indica o para qué me sirve en mi informe? ¿Sí? En mi informe, esto me sirve ¿para qué? Para ver cuáles son las variables más sensibles.
Claramente la variable más sensible es precio. ¿Por qué? Porque puede tolerar una caída de tan solo 3%, amigos. Y la variable menos sensible es la tasa de inflación, porque la tasa de inflación solo, digamos, puede tolerar, o sea, podría tolerar un incremento de 161%. Vea que tiene alta o una elevada holgura, tiene bastante margen de variación. Sin embargo, el precio, una caída por encima del 3% mata el proyecto de inversión. Entonces, como verán, esta información es poderosa a la hora de hacer mi emprendimiento, porque yo voy a identificar las variables que son altamente sensibles. Por ejemplo, de un emprendimiento pequeño, por ejemplo, el tema de los proveedores, ¿sí? Los proveedores, estaba conversando con un colega y que, digamos, él vende jiva y, y tiene solamente un proveedor. Ahora, cuando ese proveedor, digamos, se le acaba su producto, él tiene que buscar su otro proveedor, pero la diferencia entre el proveedor A y el proveedor B, hay mucha diferencia. Entonces, vean ustedes que el tema del costo de venta vinculado a un proveedor, y si ese proveedor no tiene o se le agota el stock, tengo que buscar otro proveedor, eso que implica una variabilidad en mis costos. Y si varía mis costos, entonces eso le implica alta volatilidad a mi negocio. Entonces los emprendedores que tienen que buscar, siempre buscar, por eso se dice que los proveedores son socios estratégicos, pues, ¿no? Tengo que asegurarme que el proveedor no me falle con los productos y que ese producto tenga con unas especificaciones de calidad. Entonces, el costo variable es, es nomás una variable sensible. El alquiler siempre va a ser importante, el alquiler. Por eso es importante hacer contratos de alquiler, pero por largo tiempo. Porque muchas veces cuando usted hace contrato de alquiler de tan solo un año, generalmente, no quiero decir siempre, pero generalmente, digamos, algunos dueños de casa piensan que son socios de usted. Me explico. Le cobran un monto de dinero, ¿no ve? Y como ven que usted tiene ya más clientes, le quieren cobrar más. O sea, muy ajeno a la inflación. Simplemente, digamos, porque se creen como su socio, ¿no? Por eso es importante establecer contratos. Aquí tengo una pregunta en el chat, perdón por no haberla leído antes, pero ¿qué es lo que tengo? Dice, la primera es relación inversa y la segunda es una relación directa. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto, tal cual, porque estábamos hablando de este orden, ¿no es cierto? Como usted se refiere a la primera quiere decir, la primera, ahí era esto, ¿no, amigos? La inflación, es que acá hice un cambio, ¿no? La primera que analizamos, ¿cuál sería? La inflación. Entonces, entre la inflación y el BAN hay una relación inversa. Claro, relación inversa. Porque si la inflación sube, el BAN cae. Sin embargo, con el precio, que fue lo que analizamos, existe una relación directa. Sube el precio, sube el BAN. Perfecto. Esas eran las relaciones, ¿no? A veces uno se confunde por el signo, ¿no? Porque usted dirá, ¿no? Pero ¿por qué? Porque si el precio me dio negativo, ¿no? Y uno dice, pucha, es negativo, entonces es inversa. No. Aquí en el equilibrio no hay que dejarse engañar por el signo. Porque uno ve el negativo, uno, pucha, no, negativo, uno lo asocia con la matemática, ¿no ve? Tiene pendiente negativa, entonces es relación inversa. No, porque acá el negativo nos está diciendo, recuerden que estamos queriendo buscar el equilibrio. Y el equilibrio ahora mismo el van es positivo y lo que queremos es que baje hasta llegar a cero. Entonces, este negativo que me está diciendo que para que van baje y se convierta en cero,
podría o tendría que reducirse en 2,90 el precio de venta. Amigos, ¿se entiende la importancia de hacer el análisis de sensibilidad a través del punto de equilibrio o valores extremos? ¿Les queda claro la importancia? Amigos, colegas, Sí, licenciado, muy importante, relativo. genial, perfecto. Ahora, vamos a ver también, ya vimos lo bueno, ¿no? Lo bueno es que permite identificar las variables a las cuales tenemos que prestarle más interés. Lo segundo, también tengo que ver que este tipo de análisis tiene una limitación. Y la limitación radica en lo siguiente, amigos, que es un análisis unidimensional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros analizamos el BAN, en función del precio de venta, ¿qué estoy asumiendo de manera implícita? Estoy asumiendo que todo esto permanece constante. O sea, ceteris paribus, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que estamos haciendo un análisis unidimensional. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo Y versus X, pero todas las demás variables estamos asumiendo que son constantes. Esa es la principal limitante de este tipo de análisis, que es un análisis unidimensional, uno versus uno. Pero aún así, pese a esa limitante, igual es algo que tenemos que hacer y es importante hacerlo. Ahora, otro análisis que nunca debe faltar en mi reporte es el análisis de escenarios. Es el análisis de escenarios. Es un clásico, ¿sí? Pero que no debe faltar. ¿En qué consiste? Consiste en primero tenemos que, nos vamos a análisis de hipótesis nuevamente, nos vamos a datos, y usted lo que va a hacer en datos, amigos, lo que usted va a hacer en datos, ya no vamos a buscar objetivos. Ya les expliqué que eso me sirve básicamente buscar objetivos es me resuelve ecuaciones o me responde a preguntas unidimensionales. Ahora lo que vamos a hacer es análisis de escenario, administrador de escenarios. Pero para que podamos usar esta opción, hay cosas que debo hacer de manera previa. Una de ellas se llama rotular. ¿Qué significa rotular? Por ejemplo, si usted da un clic aquí, digamos, en este 12%, mire, si usted da un clic aquí, quiero que mire esto en mi pantalla, ¿sí? Observe. Es decir, si usted da un clic en 12, ¿no ve? ¿Qué me aparece? C3, ¿no ve? Si da un clic aquí, ¿qué me aparece? Si da un clic en 500, C5. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que en lugar de C3, yo quiero que en lugar de C3, en lugar de C3, yo quiero que esta celda, que se llama C3, quiero que se llame tasa de inflación. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Mire, usted se va a ir estamos aquí en datos, se va a ir a fórmulas, y en fórmula está la parte de asignar nombre. Doy clic aquí. ¿Y qué le digo? Reitero, nuevamente, estoy acá, me voy y la tasa de inflación y me voy aquí, a asignar nombre. Y por defecto me bota el nombre que está al ladito. Me dice ámbito, a todo el libro, a todo este Excel, sí le digo, o sea, a todo este Excel sí. Pero también tengo la opción
solamente a esa hoja, digamos, ¿no ves? Por ejemplo, estamos ahorita en la hoja modelo. Solamente un modelo. Aceptar. Doy un clic y ¿qué apareció ahí? Ya apareció tasa de inflación, ¿no ves? Pero usted va a tener pues, una tabla muy grande. Entonces, lo que voy a hacer, puede seleccionar toda la tabla, así, selecciona toda la tabla y se va a ir a administrador de nombre o mejor dicho, de acá, crear desde la selección. Y acá me dice, crear nombres a partir de los valores de la columna izquierda. ¿Qué quiere decir? Que esta celda se llamen como lo que está en la columna izquierda. Le digo, ok, aceptar. Y aquí cuando doy un clic, vea que ya aparece precio de venta, ¿no? Aparece costo variable, aparece sueldo y salarios, aparece alquiler, aparece rentabilidad. Entonces, lo mismo hacemos, digamos, voy a borrar, lo mismo hacemos con el banco. Usted se va, digamos, a asignar nombre y le da ban. Ok, le digo, ok, ban. Perfecto. Ya di un clic aquí y ya me aparece ban. Ahora, lo que tengo que hacer, amigos, ya una vez que usted rotuló, vamos y aplicamos la herramienta de análisis de escenario. Nos vamos a datos y en datos usted se va a ir a buscar análisis hipótesis y se va a ir a administrar escenario. Y vamos a analizar los escenarios. Por ejemplo, le vamos a dar agregar y me pide nombre de escenario. Entonces vamos a pensar en lo peor que nos podría pasar. Ahí vamos a colocar el escenario pesimista. El escenario pesimista. Le escribo escenario pesimista, que es lo peor que nos podría pasar. Luego me dice celdas cambiantes. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? Voy a dar un clic aquí. Las celdas cambiantes van a ser porcentaje de inflación y desde precio de venta hasta rentabilidad. Ahora, luego le digo aceptar y vean ustedes que me aparecieron todas las variables que cargué, ¿sí? Y como estoy pensando en lo peor que nos podría pasar, entonces ahí esto lo tiene que hacer no una persona, más bien un grupo de expertos, o sea, un equipo de personas. Un equipo de personas que se sientan en una mesa redonda con una pantalla ahí proyectando y comienzan a analizar y piensan la tasa de inflación de acuerdo a proyecciones macroeconómicas, ¿cuál es el peor escenario? Digamos, que suba, digamos, a 0,20. El precio de venta, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Que lo bajemos a 495, digamos, ¿no ven? El costo variable, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Que lo subamos a 75. Los sueldos y salarios, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Que suba esto a 20.000. Que suba a 20.000. Y los alquileres que por alguna razón suban a 15.000. Y que el inversionista en lugar de 25 me pida 30%, ¿no? Entonces, en cada variable, amigos, usted lo coloca lo peor que lo podría pasar, lo peor. Y le da agregar. Ya quedó agregado al escenario. Ahora me pide otro. Usted le va a dar o le escribe, ahora quiero el más probable, el escenario más probable. Y le doy, ok, por defecto, el escenario más probable queda el que ya teníamos al principio. El que ya teníamos al principio, pero ya lo teníamos, así que no es necesario, queridos amigos, hacer otra cosa más. Ya quedó cargado. Entonces usted le da aceptar. Ahí tenemos, ¿mire? Ahora vamos a agregar otro, que sería el optimista. El optimista es lo mejor que nos podría pasar, el escenario óptimo. ¿Y qué es lo óptimo? Ok, quizás que la inflación pues no sea 12, ¿no? Que la inflación sea solamente 10. Quizás que
que el emprendimiento genere valor. ¿Qué quiere decir? Que supere la expectativa de los usuarios. Cuando usted supera la expectativa del usuario, cuando usted demuestra calidad en cuanto al producto o en cuanto al servicio, eso le permite a usted tener la posibilidad de poder subir los precios. O sea, vamos a ver que vamos a poder subir los precios hasta 550. Los costos, podríamos a nosotros ver la forma de hacer ajustes, buscar eficiencia en el costo variable y podríamos reducirlo hasta 65. Los sueldos y salarios podríamos reducirlo, digamos, hasta 15.000. El alquiler podríamos reducirlo quizás hasta 10.500. Y la expectativa de rentabilidad ahora mismo es 25, pero como le decimos a dueña, sabe que el emprendimiento tiene bajos riesgos realmente, por lo tanto, si usted coloca su dinero, existe poca probabilidad de que lo pierda. Entonces ahí, en ese caso, el dueño puede decir, ok, como es una inversión que no tiene alta volatilidad, puedo resignar 5% de rentabilidad. Entonces, ya le doy a aceptar y ya quedaron los tres escenarios, amigos, cargados, los tres escenarios. Y yo le voy a dar acá en resumen, ¿y cuál va a ser mi variable de salida? ¿Sí? Va a ser el BAN, que es la variable que yo quiero ver, y yo quiero que me des un resumen y le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que va a hacer el Excel? El Excel me va a dar una tablita, ustedes ven aquí en su pantalla, donde me va a decir, ¿sabes qué? Este proyecto, como ustedes pueden observar, es altamente volátil, ¿no? ¿Por qué? Miren, porque aquí los extremos son muy amplios, ¿no? Como usted puede ganar 348.000 bolivianos, o sea, en términos técnicos, generación de valor, ¿ya? Pero también puede tener usted, digamos, una destrucción de valor de 294.000. Eso implica asumir alto nivel de riesgo, ¿correcto? Pero ya nosotros ya estamos conociendo las variables más sensibles. Estamos viendo lo peor que nos podía pasar y lo mejor que nos podía pasar. Y ahí va a estar, digamos, la, este, la posición del agente decisor frente al riesgo. Algunos obvian este número y piensan, ah, no, puedo ganar tanto. O sea, ven la parte positiva, son los arriesgados. Y los conservadores dicen, ah, no, puede ser que pierdan mucho. Entonces, eso puede ser que frene la decisión. Sin embargo, usted podría mejorar el escenario pesimista planteando acciones de mitigación de riesgo. Es decir, como ustedes verán que acá la variable crítica, digamos, es precio, ¿no ve? La variable crítica acá que tenemos es precio. La variable crítica que tenemos es precio. Entonces, nosotros aquí en el modelo, nosotros podríamos dar tal experiencia al cliente que nosotros podríamos decir, o ¿sabe qué? Nuestro emprendimiento va a generar bastante valor. Entonces nos vamos a pesimista y le digo, ok, vamos a modificar. ¿Qué vamos a modificar? ¿Sabes qué? El precio realmente no lo vamos a bajar. Hasta en el por escenario no lo bajamos, el precio no lo vamos a tocar. Entonces, ¿cuáles son las variables más críticas? ¿Sí? Y también los sueldos y salarios, que actualmente son 15.000, digamos que podrían subir solamente hasta 16.000. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos recalibrando nuestros escenarios. El precio no lo vamos a tocar porque estamos planteando un emprendimiento que va a generar valor y por lo tanto la percepción del cliente va a ser que está pagando un precio, pero está recibiendo más. Entonces es un precio que genera valor. No lo vamos a tocar. Entonces le doy nuevamente a aceptar
nuevamente resumen, y nuevamente, ¿qué va a pasar? Me va a generar otro escenario. Entonces, claro que sí, que estos escenarios, usted tiene que ir acompañado, digamos, de un plan de acción, ¿no ve? De un plan de acción. O sea, ¿cómo hago que mi emprendimiento genere valor? ¿Qué es lo que uno busca, digamos, cuando va a un gimnasio? Uno busca, digamos, uno limpieza, la limpieza es impecable, los baños tienen que estar impecables, que todo el tiempo tienen que estar limpiando las máquinas, que tengan los aparatos para desinfectar, que tenga las máquinas, las últimas máquinas. Entonces, fíjense bien que tenemos que ver que realmente este precio comunique valor, ¿correcto? Mire, aquí, ¿cuánto perdemos? 131. Y acá, ¿cuánto perdíamos? 294 de valor. Entonces, en el escenario 2 estamos en mejores condiciones que el escenario 1. Entonces, pero reitero, esta recalibración del escenario pesimista no quiere decir maquillar los números o querer engañar. No. Quiere decir que usted tiene que buscar acciones para que estas variables no bajen tanto en la medida de lo justificable. Pero si ya no se puede justificar, lo deja nomás con negativo, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el tomador de decisión tiene que ser consciente de que así como puede obtener este resultado, podría generar esta pérdida. Pero ya el tomador de decisión va a conocer lo mejor y lo peor que le podría pasar. Por lo tanto, ya va a tomar una decisión informada en cuanto a métricas de rentabilidad y métricas de riesgo. Amigos, queda comprendido el análisis de las dos R, rentabilidad versus riesgo. ¿Les parece interesante? ¿Se entendió? ¿Aplicable? Primero, lo primero, aplicable. ¿Ven que se puede aplicar? ¿Qué hace Marisabel? Los demás colegas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No los he perdido? ¿No están durmiendo? No, no, todo claro, licenciado. Muchas gracias, Jimmy. Bien, amigos, les pido un break para que volvamos con la segunda parte de la sesión, donde vamos a hablar ya de la operación. Hasta aquí hemos hablado de la creación. En la siguiente parte de la sesión vamos a hablar de la creación, no, perdón, ya hablamos de la creación, vamos a hablar de la operación. Análisis que uno debe hacer cuando el negocio está en marcha. Regresamos, amigos, en 15 minutos. Nos tomamos un cafecito y lo vemos con todo. Gracias. En 15 minutos retorno con ustedes. Gracias.